Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Diego Velázquez de Cuéllar, el fundador de la Villa de Santiago. Corría el verano de 1515, cuando en solemne ceremonia se fundó la Villa de Santiago, entre las montañas de Cuba y el Mar Caribe. Diego Velázquez de Cuéllar, ante un grupo de españoles, indígenas y quizás algún negro ladino, gritó con voz de trueno y en tono desafiante: «En nombre de su majestad el rey don Fernando, a quien Dios guarde por muchos años, dueño y señor de estas tierras y de cuanto en ellas existe, fundo en situ en este lugar una nueva villa». Había nacido Santiago, a la que todos durante varias generaciones insistirán en llamar Santiago de Cuba, subrayando la herencia aborigen de nuestra ciudad. La conquista española sacó a sangre y fuego la región indígena de Cuba del Neolítico al Renacimiento. Diego Velázquez no solo fue el fundador de la Villa de Santiago, sino también el portador de la modernidad. Al hacer historia sobre los primeros años de la conquista y colonización de la isla de Cuba, inmediatamente se piensa en quien fuera su figura protagónica, el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, quien asumió como segundo apellido el de su ciudad natal. Cuéllar es una ciudad del periodo medieval que está ubicada en la región geográfica del Duero, perteneció al antiguo reino de Castilla y forma actualmente parte de la provincia de Segovia. Una ciudad que en el periodo de gobierno de Alfonso X el Sabio se convirtió en uno de los municipios más ricos y acaudalados de España por sus exportaciones de lana, que era su base económica, debido a la abundancia de rebaños que existía en la zona. También tuvo experiencias de batalla, pues sus misiones concejales se enfrentaron a los moros en el proceso de reconquista de fuertes plazas que pertenecían a Andalucía. Cuellaranos que han llegado a Cuba y al Nuevo Mundo han sido muchos. Podemos hablar de Juan de Grijalva, de Cristóbal de Cuéllar, de Baltasar y Gabriel Bermúdez, de Gabriel Rojas, y no puede faltar el principal para Cuba, quien fuera Diego Velázquez. Diego Velázquez procedía de una familia cuellarana muy acaudalada, en realidad originarios de Ávila, y algunos de sus familiares, de sus parientes, tuvieron cargos públicos importantes, como fue Juan Velázquez, que tuvo un cargo importante en la corte de Juan II, y su propio abuelo paterno, quien fuera miembro del Consejo del Reino de Castilla. Velázquez fue hijo de Mencia Velázquez y de Francisco Velázquez. Se dice que nació hacia el año de 1460, aunque no se tiene estrictamente recogido la fecha por su fe de bautismo. Se desconoce en la española qué tipo de actividad realizó durante los primeros años, pero sí se tiene fehacientemente reconocido, y así lo deja sentado el cronista Antonio de Herrera, que fue de los primeros 300 españoles que vivió con excesos de libertad en esa isla y que además amancebó a las principales y más hermosas mujeres de la región. Más tarde se convierte en criado, sirviente, como secretario personal de Bartolomé Colón, hermano del almirante y tío del virrey Diego Colón, y esto le proporcionó un importante lugar para que luego Nicolás de Obando lo recomendara como capitán. Según el padre Las Casas, Velázquez se convirtió en uno de los experimentados capitanes que se enfrentó a las poblaciones indígenas, incluso participó en la matanza de 80 caciques que fueron citados para negociaciones y finalmente fueron encerrados, fueron incendiados, y también en ese mismo proceso ocurrió el ahorcamiento de la reina Anacaona. A partir de ahí, Velázquez dirige toda una serie de expediciones que se destinan al sojuzgamiento de las poblaciones indígenas de la isla de la Española. Fundó importantes villas, de las cuales se convirtió su teniente, como fueron Verapaz de Saragua,
como fue Neiva, Azua y Salvatierra de la Sabana. El padre Bartolomé de las Casas dejó escrita para la posteridad esta estupenda semblanza de Diego Velázquez. Velázquez era muy gentil hombre de cuerpo y de rostro, y así amable por ello, algo iba engordando, pero todavía perdía poco de su gentileza. Era prudente, aunque tenido por grueso de entendimiento, si se enojaba temblaban los que estaban delante de él, y quería siempre que le tuviesen toda reverencia, y ninguno se sentaba en su presencia, aunque fuera muy caballero. Todo lo perdonaba pasado el primer ímpetu, como hombre no vindicativo. A su muerte en 1524, Diego Velázquez era el hombre más rico y poderoso de la isla de Cuba, y como tal fue enterrado junto al altar mayor de la Catedral de Santiago de Cuba. En 1509, el virrey Diego Colón recibe las indicaciones del monarca de comenzar la conquista y colonización de la isla de Cuba. En un inicio, Diego Colón había pensado en su tío Bartolomé Colón, pero teniendo en cuenta que existía ya un personaje que se había convertido en un hombre acaudalado, era reconocido como buen guerrero, tenía además fama en la corona por toda la labor que había hecho de sojuzgamiento de poblaciones indígenas, Diego Colón inclina su pensamiento hacia la figura del teniente Diego Velázquez, a quien designa precisamente para esta empresa a partir del año de 1510 de iniciar la labor de conquista y colonización en esta isla. Diego Velázquez reúne a 300 hombres, entre los que se cuentan Hernán Cortés, Pedro Alvarado, Ordaz, Bernal Díaz, el propio padre Las Casas, y con ellos, en su sistema naviero establecido, llegan a Cuba. A poco de llegar a Cuba, Diego Velázquez contrae matrimonio con María de Cuéllar, hija de Cristóbal de Cuéllar, quien era tesorero de la Española y además paisano suyo, y poco tiempo después Velázquez enviudó y María de Cuéllar pasó a protagonizar la primera boda y el primer funeral de español en la isla. ¿Dónde empieza Velázquez su labor de conquista? Pues por el extremo oriental, fundando la primera villa en el año de 1510, Nuestra Señora de la Asunción, en Baracoa. A partir de aquí se dirige por tierra hacia la provincia de Bayamo, donde funda en 1513 la villa de San Salvador. De allí por el río Cauto se dirige hacia el Golfo de Guacanayabo y continúa navegando por toda la costa sur hasta llegar a la bahía de Jagua. Y a orillas del río Arimao funda la villa de la Santísima Trinidad. En el año de 1514 funda Santi Espíritus, funda San Cristóbal de La Habana en la costa sur y al centro de la isla Puerto Príncipe. Y luego de casi un año de esas andanzas por aquellas regiones, retorna a la parte oriental del país y en una de las dos bahías, la más importante, la más resguardada, funda en el año de 1515 la ciudad de Santiago de Cuba, que se convertiría en la tenencia de gobierno o pueblo principal, que era como él lo nombró al momento de establecer su carta de relación con el monarca. Velázquez organizó la vida en la isla de modo similar a la española, es decir, a partir del sistema de encomiendas y el repartimiento de indios, buscándola y además siguiéndola la anuencia del monarca, por quien era bien visto, y un poco violando la jerarquía del virrey. Su posición ya ganada fue enriquecida, pero quedó trunca porque su objetivo final era convertirse en el capitán general de la Nueva España, propósito que no pudo cumplir. Murió en el año de 1524 siendo adelantado y gobernador de la isla de Cuba, pues Hernán Cortés había logrado conquistar la Nueva España y había ya tenido un renombre con los envíos de oro a la corona. Velázquez ha quedado en la historia de Cuba
como el primer gobernador, fundador de las 7 primeras villas y parte de la historia de la conquista de nuestra isla. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, Diego Velázquez de Cuéllar está indisolublemente unido a Santiago de Cuba, una ciudad que fundó y en la que vivió sus últimos años, una ciudad que seguramente amó de manera profunda.